Hebreos 13, Hebreos capítulo 13, versículo 47 al 49. Nos dice así: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Aleluya. Dios nos ha puesto como luz. Como dice en Mateo, sois la luz del mundo. La luz no se puede esconder, no nos podemos esconder. Y sois la sal del mundo. Si la sal es insípida, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. Hermanos, si nosotros somos la luz y la sal del mundo, tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que tener el temor de Dios y predicar el evangelio como dice su palabra. Id por todo el mundo, predicad el evangelio. El que creyere será salvo y el que no, condenado. En Ezequiel 3:16. Si tú no amonestares al impío de su pecado, en pecado morirá. Pero Dios demandará la sangre de tu mano, porque tú no lo amonestases. Pero si tú lo amonestares, y el limpio no se apartare de su pecado, de su maldad, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel 3:16. Hermano, predicar el evangelio es... Nosotros tenemos una gran obligación de predicar el evangelio, hermano. Si nosotros verdaderamente amamos al prójimo como a nosotros mismos, entonces nosotros predicamos el evangelio, porque nosotros sabemos de la salvación que Cristo nos ha dado. El que verdaderamente tiene fe en la salvación que Cristo le ha dado, el que verdaderamente sabe que ha recibido de Cristo. Dice la palabra de Dios, por gracia habéis recibido, por gracia dad. Hermanos, debemos predicar el evangelio de buena voluntad, por amor al prójimo, por amor a las almas que se pierden a diario, que se pierden cada día. Debemos llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, y está en Cristo Jesús, que murió por todos nosotros, para darnos vida juntamente con Él, a todos los que creen en su nombre, y vienen a Él, y recibirán el perdón de pecados. Hermano, predicar el Evangelio, debemos predicar por amor. Ama al prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Hermano, si tú sabes que te vas a salvar, debes eh, debes, debes tener un anhelo para que las otras personas vengan también a la salvación. El que ama, da igual que le critiquen, da igual que sufra. Por causa, dice la palabra de Dios, por causa de su nombre sufriréis. Os aborrecerán, el mundo os aborrecerá. Hermano, la palabra de Dios muchas veces confronta al que está en pecado. La palabra de Dios confronta al pecador. La luz vino al mundo, pero como los hombres eran malos, aman más las tinieblas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Muchas veces los hombres no vienen a la luz porque están bajo la esclavitud del pecado, hermano. También hace falta oración. También hace falta que el hombre tenga el temor de Dios. Si los hombres no tienen temor de Dios, hermano, hay muchas personas que no vienen a la luz
por causa de que están bajo una esclavitud del pecado. Y ese pecado, es difícil salir del pecado si la persona no cree en Cristo, porque solo en Cristo hay libertad. Hermanos, si alguien que esté escuchando esta palabra y no es cristiano, no está sirviendo al Señor, no ha aceptado al Señor como su Señor y Salvador, te voy a decir una cosa. Cualquier cosa que estés pasando necesidad, si estás pasando por un problema, si estás pasando por una enfermedad, por una dificultad, ponte en las manos de Cristo, ponte en las manos de Jesús. Él te puede sanar, Él te puede hacer libre. Cristo nos hace libres. Si estamos bajo la esclavitud del pecado, solo en Cristo hay poder, solo en Cristo hay salvación. Él nos hace libre si nos humillamos. Si nos humillamos ante Él, le pedimos perdón por nuestros pecados, seremos libres. Libertad. Tendremos libertad. El que practica el pecado es esclavo del pecado. En Cristo hay libertad, hay salvación, hay sanación. Dice la palabra en Éxodo 25:23. O Éxodo 23:25, dice, si me serviréis, yo te sanaré. Si servimos al Señor, todas las cosas es posible para los que andan conforme al Espíritu, para los que andan con Cristo. Todo es posible para los que andan en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, si todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, mi Padre os lo dará. Todo lo que pedamos en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial nos lo dará. El Padre nos lo dará. Todo lo que le pidamos en oración, creyéndolo, lo recibiremos. Pero claro, dice la palabra también, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, hay que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo es pedir conforme a la voluntad de Dios? Si no tenemos el temor de Dios en nuestra vida, no nos apartamos del pecado, no nos apartamos de todo lo que nos contamina. Por eso pedimos y no recibimos. El profeta Daniel, el rey le iba a dar la comida de lo que comía el rey, pero y el vino que comía el rey. Pero en aquella época, Daniel, él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. En aquella época no comían algún tipo de alimentos, tampoco bebía vino. El alcohol es pecado. El alcohol es pecado y seguramente también el vino de aquellos días tenía alcohol. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y halló gracia delante de los eunucos. Y Dios lo puso en buena voluntad con los eunucos. Con las personas que estaban en el castillo en aquel día que servían al rey, las personas que servían al rey, que eran encargados de servir al rey, y Dios lo puso en buena voluntad con ellos, y Dios le dio a Daniel interpretación, Dios le dio interpretación de sueños, Dios le dio inteligencia, entendimiento, sabiduría. Y hermanos, si tú quieres ser libre, solo en Cristo Jesús tendrás libertad. Dice la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Para entender la voluntad de Dios es necesario que nosotros nos apartemos del pecado. Si nosotros nos apartamos del pecado,
poco a poco entenderemos la voluntad de Dios. Si nosotros nos miramos atentamente en qué hacemos mal, en qué estamos mal. Si nos analizamos y vemos en lo que estamos haciendo mal para cambiar, para servir al Señor, porque dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Dice la palabra que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Por eso, hermano, pedimos y no recibimos, porque pedimos para gastar en nuestros deleites. No pedimos bajo la voluntad del Espíritu Santo, no pedimos en la voluntad de Dios. Pedir en la voluntad de Dios es cuando nosotros verdaderamente queremos servir a Dios. Nosotros, como dice la palabra de Dios, hágase tu voluntad y no la mía. Ahí es cuando pedimos la voluntad de Dios. Cuando uno tiene el conocimiento de discernir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Será esta tu voluntad, Señor? Si es esta tu voluntad, Dios lo va a permitir. Pero si no es la voluntad de Dios, Dios no lo va a permitir. Debemos saber esas cosas. Y cuando sabemos esas cosas, todo lo que pidamos en su nombre, Dios lo hará. Si pedimos la sanidad por alguna persona, Dios lo va a sanar. Porque dice la palabra de Dios, se les dará dones a los hombres de sanidad, de hablar en lenguas extrañas, de profetizar, dones de milagros, dones de sanidad. Y esos dones solo se consiguen obedeciendo la voz de Dios, obedeciendo a Dios, viviendo en santidad. Bendiciones. Dios te bendiga.